La lluvia. Me eriza la piel de una manera que nada más lo hace. El repiqueteo incesante de las gotas contra el cristal, un tambor funerario que resuena directo en mis oídos. Odio la lluvia, la detesto con cada fibra de mi ser, porque la lluvia trae consigo recuerdos. No son recuerdos cálidos, no. Son fragmentos afilados de un pasado que se niega a morir. Imágenes grabadas a fuego en mi mente. Mi abuelo, un hombre que había enfrentado los horrores de la guerra, acurrucado bajo las mantas, temblando y gimiendo como un niño aterrorizado, mientras el trueno sacudía los cimientos de la casa. Un veterano destrozado no por las balas, sino por el sonido del agua cayendo del cielo. Y yo soy igual. Tengo un miedo paralizante a la lluvia. Tenía apenas 2 años cuando mi padre desapareció. Se esfumó sin dejar rastro, sin una palabra. Mi madre, una niña aún a sus 20, hizo lo imposible por sacarme adelante. Sus propios padres la habían rechazado, pero los abuelos paternos, ellos fueron nuestro ancla. Nos dieron un techo, me cuidaron mientras mamá se deslomaba trabajando. Ella es increíble, logró un buen empleo y pudimos tener nuestro propio apartamento. Pero los fines de semana, o cuando las clases nocturnas de mamá se lo exigían, mi abuelo venía a buscarme a la escuela en su vieja camioneta chirriante. Esos días con él eran un refugio. El abuelo me contaba historias de sus tiempos en la jungla, historias de batallas bajo monzones implacables. Me llamaba su socio, nosotros contra el mundo. Pero había algo que no encajaba. Su terror a la lluvia. No era un simple disgusto, era pánico crudo y absoluto. Los días de lluvia, mamá tenía que buscarme, el abuelo simplemente no podía. Y si la lluvia nos sorprendía en su casa, me agarraba de la mano con una fuerza que no correspondía a su edad y subíamos corriendo las escaleras, directos al armario de su habitación. Nos encerrábamos en la oscuridad, rodeados por el olor a naftalina y madera vieja. Allí, acurrucados, él temblaba incontrolablemente, susurrando una y otra vez, como un mantra desesperado. «Está bien, socio, pasaremos esto, pasaremos esto». Sus sollozos silenciosos llenaban el pequeño espacio. En cuanto la lluvia paraba, salíamos, intentando borrar la experiencia, pero la sombra de ese miedo se quedaba pesada. Tenía 10 años cuando no pude más. Lo vi mirando por la ventana un día perfectamente soleado, con una expresión de profunda melancolía. Le pregunté, «Abuelo, ¿qué pasa cuando llueve?». Dudó. Sus ojos, viejos y cansados, se posaron en mí. «Bueno, ¿a qué te refieres, socio?». «Cuando llueve siempre tenemos que subir al armario, aunque sea solo un poco de agua». Suspiró, un sonido hueco que parecía venir de muy adentro. Se giró y me hizo un gesto para que me sentara a su lado en el viejo sofá de cuero sintético. Me apresuré a su lado, agarrando su mano para ayudarle. Su agarre fue sorprendentemente fuerte, casi doloroso. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío me recorrió. Nos sentamos, la tela fría pegándose a mi piel. Él me revolvió el pelo, una risa sin alegría. Su sonrisa se desvaneció. Miró a la nada, sus ojos vidriosos. Respiró hondo y me contó. Era joven, 22 años, enviado a un infierno verde y húmedo. Vietnam. Las historias de héroes se disiparon con la verdad de esa noche. Su unidad, agotada y paranoica, asaltó lo que creían que era un campamento enemigo. En la oscuridad, antorchas, fuego y el olor. Dijo que el olor a humo y carne quemada se le metió en los pulmones y nunca se fue. Tosió al decirlo, una tos seca y desgarradora que me heló la sangre. Me agarró las manos, sus ojos llenos de lágrimas que no derramaba. Continuó, la voz apenas un susurro roto. Las chozas ardían y de ellas salieron figuras envueltas en llamas. La masacre comenzó, pero no eran solo soldados, eran mujeres y niños. Gritos se mezclaron con el crujido del fuego. Se dio cuenta, habían masacrado una aldea inocente. Y entonces la vio. Una mujer emergiendo de las llamas, quemada, un espectro de dolor y rabia. Caminó hacia él, gritando palabras en un idioma que no entendía, pero el odio en su voz, eso era universal. Cayó a sus pies, y la lluvia llegó, un monzón bíblico que apagó el infierno que habían creado. Los cuerpos quemados se convirtieron en masas irreconocibles, y la mujer tenía algo en sus brazos, restos carbonizados, el de un bebé.
La náusea que sintió, dijo, era una podredumbre que le llegó al alma. Rompió a llorar entonces y solo pude abrazarlo, un niño intentando consolar la agonía de un hombre que había visto demasiado. Me apretó tan fuerte que me costaba respirar, pero lo aguanté y susurró, su voz ronca y quebrada, esa no es la peor parte, socio. Mi corazón se desplomó, no me soltó, solo me mantuvo apretado mientras continuaba. Esa mujer me maldijo. Sus palabras se grabaron en mi memoria como las llamas de esa noche. Su cuerpo temblaba violentamente. Dijo que se vengaría de mí y de mis hombres. Las lágrimas cayeron sobre mi espalda. Cada vez que llueve, ella viene a buscarnos. Uno por uno, mis hombres fueron cayendo, con cada maldita lluvia. Un gruñido de dolor escapó de él. Ella no quería solo a mis hombres, y no se detendrá en mí. Me soltó y me miró a los ojos, un vacío de tristeza y terror. No parará hasta vengar a su hijo. Irá por mí, luego por tu padre, luego por ti. Y si llegas a tener un hijo para entonces, reza. Dijo la última palabra con una intensidad que me destrozó. El terror me superó. Lloré incontrolablemente. El abuelo pareció darse cuenta de lo que había hecho. Intentó distraerme, hacerme olvidar. Pero era tarde. La semilla del miedo estaba plantada. Me hizo prometer que no le diría nada a mamá. Cumplí. Tenía demasiado miedo. Ojalá la historia terminara ahí. Pero no. Aquí es donde comienza de verdad. Tenía 10 años, meses después de la historia del abuelo. Una noche de verano oscura y sofocante. Mamá tenía clases nocturnas, así que me quedé a dormir en casa del abuelo. Nos habíamos quedado dormidos en el sofá viendo dibujos animados. Me despertó el trueno. La casa estaba a oscuras. La lluvia goteaba, luego crecía. Un murmullo constante. Toqué al abuelo, intentando despertarlo. Murmuró, a punto de preguntar la hora. Entonces, otro trueno. Sus ojos se abrieron de golpe en la oscuridad. Escuchó la lluvia. Me agarró de la mano con desesperación, intentando levantarse del sofá. Salté y tiré de él. ¡Rápido, rápido! ¡Tenemos que subir!, gritó. Nos arrastramos hacia las escaleras. Al llegar al pie, la lluvia se desató con furia. El sonido del agua era casi ensordecedor. Subí un escalón delante del abuelo, tirando de su mano temblorosa. A mitad de las escaleras se detuvo en seco, su mirada fija en la oscuridad de abajo. Algo se unía a la sinfonía del trueno y la lluvia, un chirrido bajo, constante, como si alguien estuviera imitando una cigarra con una garganta rota. Miré hacia abajo, nada, oscuridad absoluta, hasta que un relámpago rajó el cielo, iluminando el pie de la escalera por una fracción de segundo, y la vi, una figura oscura, delgada, desnuda, con la piel oscura y agrietada. Estaba allí, con las piernas dobladas de forma extraña, el cuello ladeado. El pelo largo y salvaje le llegaba a la cintura. Un brazo colgaba inerte, el otro apretaba algo contra su pecho. El terror me paralizó. ¿Quién era? ¿Cómo entró? ¡Abuelo, abuelo, por favor! Tenemos que subir. Grité, pero mi voz era un hilo. Sentí el sudor frío y el temblor en su mano. Otro relámpago. Estaba un escalón más arriba, en la escalera. Solté un grito de pánico, tirando del abuelo con todas mis fuerzas infantiles. La lluvia y el chirrido se intensificaron. Otro flash, más cerca. Esta vez pude verla mejor. Una mujer, quemada de pies a cabeza. Pedazos de carne carbonizada se desprendían mientras avanzaba, lenta, implacable. Era demasiado pequeño, demasiado débil para mover a mi abuelo. De repente, las luces de la casa empezaron a parpadear, y en esos flashes caóticos vi lo que la mujer quemada sostenía. Una cosa pequeña en sus brazos carbonizados. Una masa de carne derretida que me miraba con dos huecos blancos donde deberían estar los ojos, y una boca abierta y desdentada. El chirrido venía de esa cosa pequeña. Mi abuelo soltó mi mano, se quedó ahí, paralizado, mirando a la mujer y a la criatura.
Grité su nombre otra vez, pero mis gritos se ahogaron en un grito. No era solo uno, sonó como si docenas de gargantas se desgarraran en agonía. Las luces parpadeaban frenéticamente. Lentamente, inexorablemente, la mujer empujó a mi abuelo hacia abajo, hacia el pie de las escaleras. Se abalanzó sobre él. Escuché el crujido nauseabundo de sus viejos huesos al ceder, su cuerpo quemado sobre el de mi abuelo, y esa cosa pequeña, esa masa derretida, se retorció sobre su pecho y se arrastró hacia su boca. Me quedé petrificado. La cosa metió sus pequeñas manos en la boca abierta del abuelo, hurgando más y más adentro. El abuelo intentó resistirse, pero la mujer quemada le sujetó los brazos, estampándolos contra los escalones. Otro crujido de huesos, un grito ahogado de agonía. El abuelo empezó a ahogarse, a tener arcadas, mientras esa aberración hurgaba en su interior, a través de su garganta. Grité, implorando que parara, y entonces esa pequeña cosa empezó a tirar de algo, a romperle la boca para sacar, con una metódica y horrible delicadeza, un corazón rojo y palpitante, arrancado de su pecho, subiendo por su garganta, saliendo de su maldita boca. La mujer tomó el corazón palpitante, y esa cosa me miró a través de su pelo largo y oscuro. Llevó el corazón a su boca y la abrió, más y más, revelando dientes negros y afilados en el vacío de su boca. Hincó los dientes en el corazón, masticó, y la sangre goteó sobre ella. Su chirrido se convirtió en chillidos agudos, chillidos de puro y aberrante placer, mientras devoraba el corazón de mi pobre abuelo. Terminó. Se lamió los labios agrietados, manchados de sangre. La mujer recogió a la criatura y lentamente empezó a subir los escalones. Las luces se apagaron. Oscuridad total. Solo escuché un ruido sordo, algo que rodaba por las escaleras. Otro relámpago. Mi abuelo, quebrado, desfigurado. Al pie de la escalera, caí de espaldas, me quedé sentado en los escalones, la nariz y los ojos goteando, la ropa sucia, la mente en blanco. Solo mirando el cuerpo inmóvil de mi abuelo. Pasaron horas, hasta que la lluvia paró. Mamá llegó, su grito, un grito que venía de lo más profundo del horror, pero no me afectó. Yo ya estaba lejos. El diagnóstico oficial fue un ataque al corazón. Dijo que se cayó por las escaleras. Nadie creyó al niño cubierto de mugre que balbuceaba sobre una mujer quemada y una cosa pequeña. Años de terapia, para intentar lidiar, para intentar olvidar. Lentamente a coexistir con ello. Con la lluvia me convierto en un manojo de nervios, una desesperación por esconderme, por encontrar un lugar seguro. Mamá hizo todo por mí, dejó todo de lado, pero no podía protegerme de lo que vi. Ahora soy un hombre, 20 y tantos. Todavía no puedo entender lo que pasó esa noche. Me destrozó. Todavía tengo que inventar excusas en el trabajo si llueve. Corro a cualquier cubículo, a cualquier rincón oscuro y me encierro, intentando que eso no me encuentre. Y hace poco, una noticia. Encontraron a mi padre al otro lado del país. Murió, bajo la lluvia. Un ataque al corazón, justo antes de ser atropellado. No sé qué hacer. La otra tarde, empezó a lloviznar, y lo vi. Una sombra, movimiento, algo arrastrándose afuera, cerca de mi ventana. Lo que sea, no ha terminado. No terminará hasta que se lleve a todos los hombres del pelotón del abuelo. Me aterra terminar como ellos. Me aterra volver a ver esas cosas. Tengo tanto miedo de la lluvia.